Listo, empezamos a grabar. Entonces, Jan, ¿podrías, porfa, empezar como a contarnos un poquito de ti, tu nombre, qué haces, dónde vives, una descripción pequeña de ti? Una pequeña descripción. Sí. Bueno, buenos días, mi nombre es Jean-Frank Vergara Luna, tengo 43 años de edad, soy profesional en el área de psicología y tengo un posgrado en entrenamiento deportivo. Fuera de eso, soy deportista de alto rendimiento paralímpico, soy campeón suramericano en lanzamiento de jabalina, campeón nacional en lanzamiento de bala, jabalina, y fui el año pasado, del 2019, a representar a Colombia en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Vale, muchas gracias, Jan. Entonces, nos gustaría saber cómo comenzaste en el deporte. Bueno, comencé en el deporte, yo llevo casi toda mi vida siendo deportista. No a nivel de alto rendimiento, pero sí siempre me he enfocado en el deporte, puesto que el deporte es el que me ha ayudado a alcanzar, digamos, mi sincronización mi sincronización física frente a mi discapacidad, porque tengo parálisis cerebral tipo hemiparesia espástica derecha. Cuando yo nací, pues obviamente hubo problemas médicos debido a una mala praxis por parte del médico, lo cual me causó mi discapacidad física, es decir, mi parálisis cerebral. Resulta que yo no podía tener la mano abierta, ¿sí? Porque, pues, por los procesos neuromusculares no me daban para tener mi mano abierta. Como me tuvieron en terapia como hasta los 10 años. A los 10 años un médico le dijo a mi mamá del Instituto Roosevelt, le dijo que pues que me pusieran a hacer ejercicio físico, porque ya no podía hacer nada más de trabajo de paramotricidad fina, o sea, trabajo con fisioterapeutas, porque no me estaba ayudando, la mano no me estaba sirviendo. Entonces le dijo que me pusieran a hacer trabajo físico. A raíz de esa información que le dio el médico a mi mamá, me pusieron a hacer trabajo físico cogiendo cosas de un determinado peso. Después empecé como a mejorar mi proceso de movimiento en la mano. Ya cuando ya crecí, que tenía más o menos 12 o 13 años, empecé a jugar baloncesto, ya pues podía mover un poco mejor la mano. Entré a la Liga de Baloncesto de Bogotá a nivel convencional, nadie se dio cuenta que yo tenía discapacidad, jugué hasta que me lesioné, tuve una fisura en el tobillo derecho. Entonces, a raíz de eso, el entrenador dijo que yo no podía continuar porque, pues, mi parte derecha era muy débil y cualquier mal movimiento, pues, me dejaba fracturado y, pues, la lesión podía volverse peor. Entonces, de ahí me sacaron de la liga, me dediqué a jugar, pues, por ahí baloncesto a nivel aficionado. Luego ingresé a estudiar ya digamos, 10º y 11. Conocí lo de el gimnasio, trabajo físico y me metí. Eso tenía más o menos 17, 18 años y estuve en el trabajo físico en el gimnasio como hasta los 25. Es así que logré que mi mano derecha pudiera tener este movimiento. No sé si lo puedan ver, pues yo puedo abrir la mano hasta cierto punto. Obviamente funcional, 100% no es, pero puedo, digamos, tener agarres pequeños, como coger un tarrito, coger un cuaderno, cosas así, pero no puedo hacer trabajos que tengan que ver con motricidad fina, es decir, como escribir, coger los cubiertos para cortar la carne, para alimentarme, no, todo me toca hacerlo con la mano izquierda. Eso básicamente. Ok, Frank, muchas gracias. Más o menos, ¿cuánto llevas en el deporte? Ya nos respondiste que empezaste desde muy pequeño, pero ya de alto rendimiento, el A deporte. nivel de alto rendimiento, ok. A nivel de alto rendimiento empecé en el 2012, sino digamos que en diciembre, que fueron los Juegos Paranacionales,
¿sí? Obviamente no me llevaron porque pues tenía una semana, entonces ya estaba muy encima. Entonces en el 2013 me presenté a atletismo de en la modalidad de campo, o sea, lanzamiento de bala, disco y jabalina, porque pues siempre me han gustado los deportes, como venía de gimnasio y conozco lo de los deportes de fuerza, pues me involucré con un deporte de fuerza. Intenté antes ingresar a powerlifting, pero el entrenador dijo que no cumplía con los requerimientos físicos, porque pues como yo no tengo una elongación completa de la parte derecha del brazo, eso lo catalogarían como una falta en el momento de levantar la pesa o las pesas. Entonces me dijo que no, que buscara un deporte donde pudiera ejercer toda la potencia física que tenía, y me dijo que me fuera para el atletismo. Yo no sabía que el atletismo campo era lanzamiento. Cuando llegué a atletismo campo, en ese principio me atendió el profesor Edison, que es el encargado de los deportistas de pista. Entonces él me dijo que si yo corría. Yo le dije, sí señor, yo corro, pero pues es que por mi discapacidad pues no soy muy hábil corriendo. Y yo vengo aquí por campo, y él me dijo, no, yo no manejo campo, pero el profesor Peña es el que maneja campo, ¿sí? Entonces le dije, listo, y me dio el número telefónico y me vinculé. Empecé en el 2013, llevo exactamente 7 años, y en esos 7 años, pues como ya comenté anteriormente, he sido campeón suramericano, campeón nacional, representé en Lima, Perú, y ahí voy. Sino que ahorita por cuestiones médicas estoy desvinculado del deporte de alto rendimiento, porque tengo unas lesiones severas. Entonces están en estudio para mirar si puedo continuar o no puedo continuar. Darle, Jan, muchas gracias por tu respuesta. Haciendo un poco más de énfasis en tu carrera de alto rendimiento, ¿cómo fue tu proceso desde que empezaste ya a practicar atletismo hasta que ya empezaste a dar resultados, así como deportista de alto rendimiento? Perdón, ¿me repite la pregunta, Rafa, que es que no sé, se cortó? Dale, claro que sí. Ahondando un poco más ahí en tu recorrido hacia el alto rendimiento, ¿cómo fue tu proceso desde que empezaste a practicar atletismo de campo hasta que ya empezaste a dar resultados hacia el alto rendimiento? Ok, bueno, mi proceso pues es como el de todos los atletas que llegan a determinado deporte, empiezan con un programa de iniciación, ¿sí? Sino que la mayor ventaja que yo tenía, pues que yo ya llegué con un proceso ya de preparación física bastante amplio. Como yo comenté anteriormente, yo estuve casi 10 años en levantamiento de pesas a nivel de gimnasio, y pues obviamente mi campo físico era bastante amplio. Yo tenía un IMC de más o menos 26.7 de masa muscular. Entonces, claro, eso me facilitó las cosas. Simplemente lo que tenía que hacer era aprender la técnica de lanzamientos en los determinados implementos. En este caso sería impulsión de bala, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco. Entonces eso me facilitó las cosas. Yo duré más o menos en programa de iniciación como 2 meses mientras que empezaba a coger la técnica, porque ya la primera competencia era en marzo, y como yo entré en enero, entonces ahí está, me preparé más o menos 2 meses y ya me llevaron a mi primera competencia, que fue en marzo. En esa competencia eh, pude sacar medalla de oro en lanzamiento de jabalina, porque en bala y disco no logré. Quedé en segundo lugar, a pesar de que el campeón llevaba más o menos como 5 años, según lo que él me decía. No sé, no lo comprobé, pero pues estuve a muy pocos centímetros de ganarle. Eso fue en el primer campeonato. En el segundo campeonato del año, que fue más o menos para noviembre, ya las cosas cambiaron. Es decir, ya logré medalla de oro en jabalina, lanzamiento de jabalina, y medalla de oro en lanzamiento de bala. En disco no le pude ganar. Eso me permitió, eso fue más o menos para el 2013,
En el 2014, esos resultados me permitieron ir a representar a Colombia en el Suramericano de Chile, ¿sí? En el cual fui medalla de oro en lanzamiento de jabalina. Me acuerdo tanto que fueron 32 metros, 83 centímetros, fue mi marca. Y la marca de mi siguiente adversario fue de 30.45 centímetros. Obviamente en esas clasificaciones, el proceso de clasificación funcional tiene unos requerimientos especiales. Yo, por ser una clasificación de las más altas, me tocó competir con una clasificación superior a la mía. Entonces, pues, obviamente pude lograr la medalla de oro en jabalina. El disco y bala sí me fue como muy mal, porque pues obviamente llevaba muy poquito tiempo y el campeón me acuerdo que me dijo que llevaba más o menos 15 años entrenando disco y bala. El campeón lanzó 43 metros en disco, yo apenas lancé 27.55, porque eso me acuerdo también. Entonces, claro, me llevaba casi 16, casi 13, 14 centímetros de ventaja. Entonces, pues ahí aprendí y entendí que el deporte de alto rendimiento no era netamente a nivel nacional, que yo tenía que prepararme más para salir. Y entendí que la preparación aquí, o no es por desmeritarla a mis otros contrincantes, pero pues ellos ya no eran rivales para mí. Entonces empecé a prepararme más fuerte. Y así seguí siendo campeón nacional en lanzamiento de disco, perdón, lanzamiento de bala y jabalina. En disco nunca le pude ganar mi clasificación. ¿Algo más, amigo Rafael? No, ya con eso nos queda claro el proceso que hiciste para llegar al alto rendimiento. Ya pues que nos hablaste un poco de la clasificación funcional, ¿podrías comentarnos un poco de tu discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidad es la que tú tienes? ¿Cuál es tu diagnóstico? Y la clasificación funcional que tienes dependiendo de tu diagnóstico. Correcto. Bueno, cuando yo comencé en el deporte, mi clasificación funcional fue para PC. ¿Esto qué significa? Parálisis cerebral. Entonces, para los de parálisis cerebral o PC, tienen una clasificación que se cataloga F 31 a F 38. ¿Qué significa F? Fit de campo. Si fuera pista sería T, que significa track. Entonces, como soy de campo, me colocaron F. Entonces, era F37. Obviamente, como les decía, la clasificación funcional más baja en parálisis cerebral es 31. Entonces, como yo era 37, tenía que competir con los de mi categoría 37 y aparte de eso, los de la categoría superior, que son los 38. Pues con respecto a eso, pues hay varios reparos porque pues me parece el colmo que lo tengan, si a uno lo clasifican en una clasificación funcional, valga la redundancia, ¿por qué lo ponen a competir con otras clasificaciones que no corresponden a la clasificación que le hicieron a uno? Pero bueno, esos son otros reparos. Entonces, estuve compitiendo, ¿sí? En esa clasificación, como ya les mencioné anteriormente, fui campeón, me fue muy bien. A partir del 2014, ya comienzos 2015, finales 2014, comienzos 2015, empecé a presentar unos dolores en la parte baja de la espalda causados por un error médico que se presentó en Chile, ¿sí? Entonces, empecé y resulté con un problema de discopatía lumbar. Con base en eso, tuvieron que analizar y volverme a reclasificar, en la cual me dejaron en F33, que pues como ya les mencioné, es una clasificación mucho más baja y me tocaba lanzar sentado porque no podía volver a lanzar de pie por mis problemas físico-médicos. Ahí competí y fui campeón también. Sí, estuve compitiendo en F33. Competí y fui campeón en lanzamiento de disco, bala y jabalina, hasta que me volvieron a unificar con los 34, que pues es la categoría superior a la 33,
porque para que uno sea 33 tiene que tener problemas a nivel funcional de los miembros superiores, 1, y miembros inferiores. Entonces ahí lo clasifican. Cuando es solamente nivel funcional inferior, queda con la categoría F34. Pero pues ese tema es bastante largo, entonces no quiero hacer muy extensivo la explicación. Dale, Jan, muchas gracias. Entonces ahí, un poco relacionado con lo que nos acabas de contar, nos gustaría saber qué opinión tienes acerca de la clasificación funcional tuya. Ok, ¿qué opinión tengo de la clasificación funcional? Como les decía, tengo mis reparos frente a la clasificación funcional porque he sido objeto, no sé si podemos decirlo así, de jugadas sucias por parte de las directivas de los otros países. ¿Por qué se los digo? Como yo les mencioné anteriormente, yo llegué siendo F33, clasificación funcional F33, es decir, lanzamientos desde la silla. ¿Qué sucedió? En Lima, Perú, cuando fui a representar a Colombia en los Juegos Panamericanos, dijeron que tenía que presentarme a revisión funcional. Me mandaron con, pues obviamente, la selección Colombia, y de Bogotá habían mandado una persona, una funcionaria, una fisioterapeuta que había hecho el curso de clasificadora funcional, ¿sí? Obviamente para que no hubiese problemas o se presentaran anomalías frente a mi clasificación. ¿Qué sucedió? La queridísima señorita no hizo lo que tenía que hacer, no hizo su trabajo y dejó que me subieran la clasificación. Es decir, que yo siendo F33 tuviese que pasar a ser F34. Como les expliqué anteriormente, los F34 solo son funcionales de su parte superior para arriba. Es decir, pueden mover el tronco, pueden mover las manos completamente, pueden hacer las elongaciones normales, cosa que yo no puedo. Entonces, los clasificadores que también eran canadienses y ellos tenían un concursante canadiense, entonces favorecieron a Canadá, ¿sí? Entonces eso es lo que digo que no estoy de acuerdo. Si lo clasifican en una clasificación funcional, ¿para qué lo tienen que poner a competir con otras clasificaciones? Sepárenlos, no los dejen ahí, no los metan todos en un grupo, porque entonces ¿para qué las clasificaciones? Las clasificaciones no serían útiles. Compitan todos contra todos y pues el que más largo lance sería lo más viable. Entonces, ¿qué pasó? Terminó la historia. La clasificadora dejó que me subieran la clasificación y pues obviamente eso se hizo un día antes de la competencia. Es decir, yo tuve que competir con una clasificación superior que no era la mía, y aparte de eso, con un implemento más pesado, ¿sí? E igual le ocupé el cuarto puesto entre las dos clasificaciones. Le gané a uno de los que era una clasificación superior, pero pues desafortunadamente no pude meterme en el medallero debido a que no me alcanzó la marca. Y por lo que iba unificado, eso es una serie de puntuaciones. Como competí con uno de clasificación inferior a la mía, entonces me ganó el de la clasificación inferior a la mía por puntos. Me faltaron como 2 o 3 puntos para poder ser tercero. Entonces, por eso es que digo frente a las situaciones de clasificación funcional, y por más que yo le dije que no, que oiga, que yo no era 33, perdón, que yo no era 34, sino 33, ellos dijeron, no, usted es 34, y la funcionaria, siendo de Bogotá, del equipo de Bogotá, a la persona que habían encomendado para que me cuidara la clasificación, no dijo nada. Antes, al contrario, lo que hizo fue firmar para que me subieran en la clasificación y pues no poder alcanzar una medalla para Panamericana para Colombia. Entonces, eso me pareció muy mal hecho de parte de Bogotá. Vale, muchas gracias por esa historia. Ahí, en serio, nos fijamos de varios aspectos que de pronto son muy débiles en el sector, entonces muchísimas gracias. ¿No me escuchas? Por eso, Espera. ¿Y ahora?
Sí, ahora sí. Ahora, ¿sí? Ah, perdón. Entonces, continuando, nos gustaría saber, o sea, si crees que la edad influye en el proceso deportivo del atleta en silla de ruedas. ¿Qué puedo decir? ¿Qué pensaría yo? Yo creo que no. Para mí, como atleta de alto rendimiento, la edad influye teniendo en cuenta el deporte en el que uno está enfocado. Es decir, para mi modalidad que es campo, no influye. ¿Por qué? Porque es que los atletas de alto rendimiento a nivel de modalidad campo, después de determinada edad, alcanzan algo que se llama madurez muscular. Y como el deporte de campo para unas pruebas específicas requiere de madurez muscular, entonces no es necesario que tengan una edad determinada. Por ejemplo, para lanzamiento, para impulsión de la bala, creería yo que entre más edad tengan, mucho mejor va a ser su proyección y su rendimiento deportivo en el ámbito de lanzamiento o impulsión de la bala. Ya para otras, digamos, áreas como lanzamiento de disco o lanzamiento de jabalina, sí puede influir la edad, pero para impulsión de la bala no creo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, continuando, nos gustaría saber también qué te motiva a ser deportista de alto rendimiento. Bueno, a mí lo que más me motivó, como sí les he comentado anteriormente, es que yo siempre estaba enfocado en el deporte y me he dado cuenta que a mí el deporte es el que me ayudó a mejorar mis procesos físico-musculares frente a mi discapacidad, ¿sí? Entonces, por eso es lo que más me motiva. Ni siquiera son las medallas que me he ganado, ni siquiera es la parte económica, no, eso no me motiva a mí. A mí lo que me motiva es que ese trabajo, digamos, físico, me sirvió para poder alcanzar un mejor estado funcional de mi miembro afectado, que en este caso es el derecho, tanto a nivel superior como a nivel inferior. Eso ha sido mi mayor motivación en el deporte. Ni siquiera las medallas, ni siquiera los logros, no, simplemente eso. Dale, Jan, gracias ahí por tu respuesta. Con todo lo que nos has dicho, tu carrera deportiva, ¿cómo ha influido tu carrera deportiva de alto rendimiento en tu estado de salud actual? Ahí es, eso es digamos, como todo tiene sus pros y sus contras. Creo que esta es la parte, el deporte de alto rendimiento, además de que me ha servido para mejorar unas cosas, pues creo que dañó otras. No sé si sea el término dañar o empeoró otras. Debido a que como yo soy izquierdo por obligación y no por naturaleza, pues la parte izquierda tenía que presentar un sobreuso o una sobrecarga. Es por eso que mis mayores lesiones están a mi lado izquierdo. Es decir, toda mi parte izquierda está lesionada. Si ustedes me permiten, les puedo contar las lesiones que creo que vienen al caso en este momento. Tengo artrosis de columna lumbar, torácica y cervical, netamente al lado izquierdo de mi cuerpo. Tengo artrosis de cadera, ¿sí? A nivel izquierda. Tengo un osteociofito en la inserción media del tríceps. ¿Qué significa eso? Por el esfuerzo físico que tuve que hacer y por el sobreuso o la sobrecarga funcional que tuve que experimentar al lado izquierdo, digamos que creció un pedazo de hueso aparte del hueso normal y se insertó o se clavó en el tendón del tríceps izquierdo. Entonces, cada vez que voy a hacer un movimiento para trabajo de pesas, ese pedacito de hueso se me inserta y me chuza el tríceps. No tiene operación porque pues en este momento sería inoficioso. Entonces volviendo a la pregunta, creo que sí
tuvo sus contras el deporte de alto rendimiento. Dale, Jan, gracias por lo que me comentas. ¿Tienes problemas con el audio? ¿No nos escuchas? Tal vez ya puedas quitar los audífonos. Era como tal Voy vez a el mirar a momento. ver. Sí, ya puede tal vez... ¿Me Sí, ya. escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Ah, sí, es mejor. Sí, Es que a sí, sí. veces el micrófono es como para... Los audífonos es como para probar el audio, entonces ahí queda mejor. También te escuchamos bien, Ujú. ¿listo? Listo. Dale, Jan, muchas gracias por tu respuesta a todo lo que nos comentas. Trae sus contras también el deporte. Entonces, ya como en otra perspectiva, otra pregunta, ¿la práctica deportiva ha traído consigo alguna oportunidad para ti? Sí. Digamos que gracias a mis múltiples eh, intervenciones en el deporte y pues haber traído la medalla suramericana, eso me sirvió y por mérito me otorgaron una beca para hacer mi posgrado en entrenamiento deportivo. O sea, sí tuvo beneficios. También ha tenido beneficios porque pues, eh, como ya lo mencioné, mi parte física, ¿sí? Lo único que sí no he podido conseguir es un empleo. O sea, pasar de ser profesional con posgrado, no he podido conseguir un empleo en el área en la que me desempeño, es decir, deporte. Yo siendo un atleta de alto rendimiento que conozco todos los procesos y no me he podido ubicar laboralmente en la institución que maneja el deporte aquí en Bogotá, es decir, el IDRD. Dale, Jan, no nos asustes, compa, tú con posgrados y no puedos ubicarte, más en otros con pregrado. No lo digo porque por creerme más que otros, ¿no? Sino que pues desafortunadamente es bastante particular que nosotros las personas con discapacidad queramos esto, digamos que salir adelante. ¿Y qué pasa? La gente no nos ayuda. Creen que los procesos de inclusión es simplemente hablemos de las oportunidades a ver si consiguen un empleo. Listo, yo estoy de acuerdo con eso, pero es que a nosotros no nos pueden medir por la misma capacidad con las que miden a las otras personas. Si están haciendo un proceso serio de inclusión laboral, digámoslo así, pues denle la oportunidad de que empiecen a trabajar. No les pongan a hacer pruebas que obviamente pues los otros se los van a llevar por delante. Perdónenme en el término coloquial que estoy utilizando, pero creo que para el caso de nosotros, bien. Entonces, no, eso no es una inclusión real. Entonces, eso es lo que pasa. Dale, Jan, muchas gracias ahí por lo que nos comentas. Ojalá que se cambie esto Uh y que -huh. haya oportunidades para todos, convencionales, no convencionales, Sí, porque si hace falta aquí, pues más oportunidades para los jóvenes recién graduados, porque, ay Dios, este desempleo en Colombia es bastante. Entonces, continuando más con la pregunta de las oportunidades, ¿cómo esas oportunidades han influido en tu proceso deportivo? bueno, frente al proceso académico que tuve, ¿sí? Que me permitió conocer todo el campo frente al entrenamiento, qué podía mejorar, ¿sí? Qué podía eh, hacer para mejorar mis condiciones físico-atléticas, ¿sí? Y pues tener mejores recursos frente a los procesos competitivos. De eso me sirvió que me hubiera otorgado la beca para estudiar. Y pues eso es el mayor beneficio que me ha tenido. Sino que pues esto, vuelvo y hago recalco que las faltas de oportunidades laborales para nosotros son complicadas. Y pues no había una oportunidad laboral pues para demostrar lo que sé y poder ayudar a otros compañeros atletas, ¿sí? A mejorar sus procesos. ¿Qué quiere decir esto? Yo pues como les ayudo, pero es que no sé si hay un adagio popular que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Muchos no le creen a uno. Entonces no sé si eso tenga que ver con la discapacidad o por ser persona con discapacidad y haber estudiado, dirán, no, este está inventando, no sé, la verdad no sé qué tenga el caso, pero suele pasar. Entonces, esas son las mayores oportunidades que me ha traído el deporte. Vale, muchísimas gracias.
Entonces ya pasando a otro tema, un poco Sí. eh, más importante, y es la parte de tus desplazamientos hacia los entrenamientos en situaciones normales, ¿no? Antes de esta pandemia. ¿Tú Bueno, antes de la pandemia, cómo te disculpa, te desplazas? escucho. Sí, ¿cómo te Bueno, desplazas antes de la aquí? pandemia, no, pues afortunadamente todavía puedo caminar, ¿sí? Y pues me tocaba desplazarme con bastón, porque desafortunadamente, pues debido a mis lesiones, ya me he caído varias veces, porque me flaquea la pierna izquierda y entonces pierdo el equilibrio y como la derecha camina por inercia o se mueve por inercia, no se mueve digamos, por movimiento natural. Claro, mi parte derecha no suple las necesidades para cubrir la izquierda, entonces me he caído, entonces el médico, el ortopedista me ha dicho que ande con bastón. Y pues me desplazaba sí, en el sistema integrado de transporte público, sino que es bastante particular porque cuando no utilizaba el bastón, no me creían que tenía discapacidad y pues me tocó irme colgado ahí en los buses y pues claro, o sea, y como aquí son bastante particulares los conductores para frenar, entonces claro, esos frenones me lastimaban el brazo y pues claro, llegaba lesionado o con molestia física y me mandaban a fisioterapia y me la pasaban eso. Ya después con el bastón, entonces sí ya se dieron cuenta que tal vez tenía algún problema físico y me daban la silla. Pero pues la situación es bastante particular, ha sido bien particular. Dale, Jean-Fran, muchas gracias. Ya está casi para finalizar esta reunión, entonces vamos a finalizarla y vuelves a ingresar con el mismo link que te compartimos, ¿listo? Para que no se nos corte en medio de la respuesta, ¿listo, Jan? ¿Listo? Dale, entonces ya te doy inicio, ya nos vemos otra vez. Finalizo esta y nos vemos. Espérame, corto acá la grabación.